martes a esta hora de la mañana tenemos una cita con la historia de Aragón. Lo hacemos con el equipo de la startup Historia de Aragón, empresa dedicada a la difusión de nuestra historia y cultura. Con nosotros Sergio Martínez. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Hola, buenos días, Paco. Alan López Garrido. ¿Qué tal, Alan? Buenos días. Hola, buenos días. Somos lo que somos en gran parte de nuestra historia, pero ojo, porque la historia en esta ocasión de Aragón, bueno, como la de otros muchos territorios, ¿no?, también está plagada de mitos, de leyendas, ¿no? Y en esta ocasión, un suceso paranormal, quizá, o no. Os contamos uno de ellos, el famoso duende de Zaragoza. El famoso duende de Zaragoza. ¿Eh? Queda muy bien así con la voz. Si es que si no, a esta hora de la mañana, si no te lo tomas así... Bueno, podría ser peor, ¿eh?, que esto fuese transmitiera por la noche, ¿verdad? Sí, y esto sí. ya tiene... Tendríamos la ambientación ya con la noche. Sí, efectivamente. Y además, hacer un programa por la noche es una maravilla. Yo creo que sí. Yo hubo un programa, recuerdo, que hablaba de estos temas por la noche. Sí. En paz descanse. Bueno, efectivamente. A ver, ¿dónde y cuándo sucedieron los acontecimientos de este famoso fantasma o duende, duende de Zaragoza? Pues a ver, el duende de Zaragoza evidentemente ocurrió en Zaragoza, y más que nada hoy traemos esta historia porque es algo, vale, que quizás no sea algo plenamente histórico ni mucho menos, además es algo entre comillas reciente porque fue en el año 1934, estamos en plena Segunda República, pero lo traemos sobre todo porque, siendo un suceso que ocurrió aquí, en Aragón y en la capital del Ebro, pues es algo relativamente desconocido y muy curioso porque de hecho durante varias semanas, incluso meses, pues atrajo incluso la atención de medios de comunicación internacionales, como luego hablaremos, ¿no? Pero hasta apareció en el prestigioso diario The Times. Es decir, que es algo muy curioso que no se ha conocido cuando tuvo tanta importancia en su momento. La historia surgió en la calle Gascón de Gotón, en la esquina con Juan Pablo Bonet. Vamos a situarnos. Sí, pues así para algo ya, concretamente en esa esquina. Sí, y efectivamente, ahora además el edificio que a día de hoy está donde estaba aquel edificio fue derruido, se construyó en los años 70 un edificio nuevo y de hecho, aunque me adelanto ya, si pasáis por allí todavía tiene una placa en la puerta que pone edificio duende. Sí, justo en el portal. Seguro que muchos de nuestros oyentes pues lo han visto más de una vez, pues sí. Viene de la historia que vamos a contar ahora mismo. Efectivamente, sí. Vamos a ver con esa historia, mientras voy a visualizar, no sé si hay fotografías de aquel edificio. ¿Alguna hay? Sí, hay una, de hecho la tenemos puesta ahora nosotros aquí en el ordenador que tenemos aquí. Bueno, pues que está la panorámica entre el edificio actual y la de hoy, o sea, la del edificio que fue derruido concretamente en el 77. No tiene pérdida, o sea, bueno, perdón por la publicidad subliminal, pero está justo encima del pan y shop de esa calle. O sea, es facilísimo de encontrar. Bien, ¿qué pasó en esa casa, en ese edificio, hace, hemos dicho, en el 1934? Sí, en septiembre del 34 empezó todo esto. Sí. Bueno, pues el famoso duende de Zaragoza, también llamado el duende de la Hornilla, en algunos sitios se puede encontrar como el duende de la Hornilla. ¿Por qué se le llama el duende de la Hornilla? Porque un día, sin que hubiera un aviso previo, a través de esa hornilla se empiezan a oír unas voces. Bueno, era un horno de leña. Un horno de leña, sí. Se empiezan a oír unas voces, María, María, ven aquí. Claro, cuando oye o sea, María, María, ven aquí. Nos ponemos en por ejemplo, de ese edificio, concretamente en el piso segundo derecha, el ama de llaves o criada del piso, que era dueño de la familia de los Palazón, pues empieza a escuchar unas voces que venían a veces desde esa estufa y otras veces venían desde las propias paredes, o eso decía ella. Claro. Y decía una voz de hombre, parece ser, que decía frases como la que estaba diciendo. Sí, por ejemplo, imagínate que tú eres la sirvienta, oyes María, María, ven aquí, la mujer va corriendo, cuando allí no hay nadie. Claro, y supongo que no sería así, supongo que sería algo así como María, María. Bueno, la verdad es que en los artículos que la prensa deja en esa época, da a entender que era una voz de un varón y con muy mala leche. Porque deja comentarios que son, por ejemplo, voy a leer unos cuantos que tengo por aquí. Ya estoy aquí, cobardes, cobardes. O una conversación que tuvo con la policía, que claro, en cuanto empiezan a oír esto, la policía se presenta allí a ver qué pasa y le dice: ¿quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres? ¿Dinero? No. ¿Qué quieres? ¿Trabajo? No. ¿Qué quieres, hombre? Y dice: no soy un hombre. Eso es. Bueno, claro. Era un poco, no sé, una voz un poco rarita, porque eso, a veces se escuchaban también no solo frases, sino risas maniáticas. Y el caso es que se lo dijo a esta sirvienta que se llamaba Pascual Alcócer, tenía nombre y apellido, pues se lo iba a decir, evidentemente, a la dueña a la familia de los Palazón que vivían ahí.
Y el caso es que evidentemente no se lo creían hasta que un día Isabel, que era la dueña del piso, escuchó ella misma estando en la cocina cerrando la puerta del horno, escuchó otra vez la voz, la escuchó ella misma, o sea, no solo y era una segunda persona que escuchaba estas voces. Fueron a dar parte a la policía y de hecho es que empezó a tener un eco entre la prensa zaragozana y, como hemos dicho, en la internacional. Sobre esto, perdón que te corte, sobre esto es que claro, aquí hay que entender una cosa. Ahora nos puede parecer esto más propio del misterio aquí, de lo parapsicológico, pero es que estamos en una época en la que finales del siglo XIX y los últimos coletazos a inicios del XX, toda la parapsicología y todo el espiritismo y todo esto está a plena en primera línea. Sí. Hay que recordar que, por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, su mujer era medium y era muy orgullosa de estar medium. Era una cosa que estaba en toda Europa en boga de todo el mundo. En la época del gran Houdini, ¿no? Que se llevaba muy en boga incluso en España. De hecho, recuerdo que un capítulo de una famosa serie de televisión española, pues ahora muy en boga, pues se dedica a eso, y había españoles que se dedicaban a... Sí. O sea, que aquí en España también estuvo muy en boga en estas primeras décadas del siglo XX, y esto llega pues incluso a Zaragoza. Bueno, ¿y qué acabó pasando? Este fue un montaje, ¿no? Bueno, realmente nunca se supo de dónde vino exactamente la historia. El caso es que ocurrió entre septiembre del 34 y duró apenas 3 meses, duró hasta diciembre. Diciembre, en una fría noche de invierno, pongámonos así, sigamos en el ambiente, ¿no? De diciembre del 34 fue la última vez que se escuchó a esa voz. Además, digamos que los Palazón habían huido ya, habían salido por patas de ese piso y habían vendido el piso. Entró una nueva familia, los Grijalva, y una de las últimas veces que se escuchó fue al niño pequeño de esa nueva familia, que se llama Arturito, que llegó a tener parece que tuvo una conversación con esa voz. Sí. Y al final el niño acabó diciendo: este tío está chalado, o sea, sí, de las cosas que le decía, ¿no? Desde la inocencia de la infancia se ve que mantuvo una conversación que debió ser apoteósica, y acabó diciendo literalmente: este tío está chiflado, a lo que le respondió el duende: de chiflao nada, de chiflao nada. Y la última vez que parece que se escuchó esa voz de las paredes, pues directamente pues fue un poquito amenazante, ¿no? Porque nos imaginamos ahí de noche, hace frío, y de repente escuchas: voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa, cobardes. Esa fue la última frase que se conoce que dijo el supuesto duende. ¿Qué pasó al final? Pues la policía y la Guardia Civil y la Guardia de Asalto pues se hizo sus investigaciones, y al final se acabó acusando a la criada, la primera que escuchó las voces, dijo, en un grandioso acto de ventriloquía, es que no me sale ventriloquía, eso es. Sí. Y la acusaron a ella, Pascual Alcócer, que por lo que se ve la pobre mujer pues nunca se recuperó de eso, porque quedó un poco en el ostracismo, y la verdad es que la mujer parece que no acabó muy bien. Sí que me gustaría añadir 2 cosas. Lo primero, esta señora venía de un pueblo chiquitín, y dudo mucho que tuviera estudios de ningún tipo de ventriloquía, bueno, como se diga la palabra esta. Y lo segundo es que también se le acusa al duende de Zaragoza de un asesinato de una medium, que esto trascendió tiempo después. Del barrio de la Madalena. Del barrio de la Madalena, que intentando contactar con el... Dicen que intentando contactar con el espíritu, entró en shock y acabó muriendo la noche del 2 de diciembre, el día antes de que desapareciera el duende. Bueno, queda ahí como... Además tiene nombre y apellido la señora. Señora Asunción Jiménez Álvarez. A mí lo que pasa es que se me cae un poco en este caso la imagen. A mí el duende es la cara un poco amable, ¿no? De un fantasma. Sí, para mí este señor es una extraña más que un duende, ¿no? Sobre todo con ese mal carácter que tenía el buen hombre. Un poquito. Bueno, fíjate, estoy recordando ahora mismo un artículo del Heraldo hace muchísimo tiempo, que le hicieron una entrevista al pequeño Arturito. Que habló que en aquella época, bueno, yo supongo que ya habrá fallecido, digo yo. Es posible, porque en los años, en el 34... Bueno, pues... oye chicos, gracias por traernos esta historia, el duende de Zaragoza. Gracias a vosotros. Nada, ¿ves? No, pero fíjate, Paco, es que no, es que los duendes no hacen eso. No. Este parece que sí. Este parece que sí. Sí, hay que buscarle otro nombre. Veo por aquí ya nuestro siguiente amigo. Gracias, chicos. Buenos días. Un saludo.